La muchacha sugirió que el lugar era difícil de alcanzar y luego dijo que si quería conocerlo, primero tendría que tratar con sus amigos. Un hombre extraño con la cara tapada le dijo que dejara de decir tonterías y que lo trajera, porque las amigas de la niña serían acabadas en 3 minutos. Steffi se rió a carcajadas cuando escuchó los 3 minutos. Ella dijo que así sea y que cronometrara 3 minutos. La muchacha estaba segura de que Bonnie les entregaría su vida mucho antes. Un tipo quiso agarrarla, pero ella le dijo que no la tocara, añadiendo si quiere vivir al menos un segundo más. El chico se rió entre dientes, diciendo lo linda que era, pero para sí mismo pensó en lo intocable que era esta chica. Sin escucharla, agarró a la niña por el hombro. Con un hábil movimiento, Bonnie le dio tal rechazo que todas sus vértebras crujieron y voló hacia un lado. La muchacha dijo que le había advertido y siguió adelante. Frente a ella había una multitud de vampiros enojados, listos para atacarla. Hace 10 años, comenzaron a aparecer personas capaces de transformarse en vampiros. Ocultaban su naturaleza y mataban a diestro y siniestro, sembrando el miedo. La niña quería revertir este infierno y devolver el mundo a su estado anterior. Ella quería hacerlo por la persona que ama. Ella pensó que no solo podía dar su vida por esto, sino que estaba dispuesta a dar 10 vidas más. Habiendo pensado en todo esto, inmediatamente se lanzó a la batalla. Bonnie vivía en las afueras de un pequeño pueblo. Las paredes de las casas estaban cubiertas de pancartas exigiendo que el gobierno detuviera la masacre de vampiros. 3 hombres se acercaron a la iglesia y preguntaron a los niños dónde estaba el sacerdote. Los niños respondieron preguntando si los hombres eran bandidos y pidiéndoles que los dejaran en paz. Pero uno de ellos comenzó a ser grosero y sugirió que sus compañeros miraran al mocoso que hablaba, insultando así a la niña. El hombre quiso agarrarla del cabello, pero ella gritó fuerte para que no la tocara. El bandido dijo que vinieron por firmas, porque por culpa de todos ellos se había alterado el cronograma de construcción de estos hombres, y amenazaron con que estos niños, huérfanos, no saldrían bien parados y exigieron llamar a un sacerdote. Una niña salió corriendo de detrás de la valla con una bolsa en la cabeza y una palangana de agua en las manos. Les gritó a los hombres y les dijo que se largaran, amenazándolos con arrancarles los brazos y las piernas. Uno de los hombres la agarró del cabello y le preguntó quién era. Sin esperar respuesta, continuó diciendo que en ese lugar solo basura podía vivir. Bonnie gritaba, preguntaba qué diablos esperaban que dejaran, viniendo constantemente y tratando de deshacerse de su casa, mientras los niños se paraban y pedían que dejaran ir a su hermanita. El hombre comenzó a arrancarle la bolsa de la cabeza a la niña, diciendo que quería mirarle la cara, mientras ella forcejeaba y le pedía que la soltara. Todo fue interrumpido por un chico pelirrojo. Esperaba que estas personas pudieran mostrarle el camino. Uno de los bandidos, enojado, le preguntó quién era. Sin responder a su pregunta, el hombre preguntó tranquilamente dónde podía encontrar una comisaría cercana. El hombre respondió groseramente que estaban ocupados y le dijo que buscara todo lo que necesitaba por su cuenta. El chico, confundido, accedió. Jack se dio la vuelta y caminó en la dirección opuesta, y los bandidos no entendieron qué le pasaba, considerándolo retrasado, después de lo cual nuevamente le pidieron a la niña que les trajera al sacerdote. Al escuchar el trato grosero de los bandidos, el tipo se detuvo. Se dirigió a los hombres y les dijo que tenían expresiones bastante groseras. Jimmy se acercó al gánster principal y le preguntó si podía recomendarles a los hombres un restaurante con buenos frijoles y arroz, haciendo alusión a la prisión. Comenzaron a preguntarle quién era y a amenazarlo de muerte. Uno de los bandidos le susurró algo al otro con miedo. Los 3 huyeron a toda prisa, diciendo que volverían en una semana y exigiendo que los niños trajeran un sacerdote para esa fecha. La niña se volvió hacia los niños, pidiendo disculpas por haber llegado tan tarde y les preguntó si tenían miedo. Ellos respondieron que sí. Ella les pidió que no le dijeran al padre Michael que había hablado con rudeza
y ellos se rieron y dijeron que por eso tendría que lavar la ropa toda la semana. Jimmy estaba a punto de irse, pero antes de hacerlo, les aconsejó que se aseguraran de evitar relacionarse con basura tan sucia como esos individuos. La niña le agradeció su ayuda, y él respondió que no había hecho nada y que simplemente no quería ver a los matones lograr sus objetivos. Bonnie se ofreció a llevarlo a la estación de policía. Sin darse la vuelta, el tipo dijo que él mismo sabía dónde estaba. La muchacha se quitó la bolsa de la cabeza y lo observó irse. Ella había vivido en un orfanato católico desde que tenía 10 años, y en esa zona vieja y deteriorada, cosas así ocurrían a menudo, por lo que ya no le sorprendía, y ese entorno la ayudó a ser más fuerte, pero todo tenía su lado negativo. La niña recordó cómo su hermano pequeño a menudo le preguntaba por qué siempre se quedaba sentada en casa, si no tenía amigos de actividades extracurriculares, y ella siempre respondía que tenía tantos amigos que ya estaba cansada de todos ellos. Además, le encantaba leer. Él le decía constantemente que cuando fuera a la universidad necesitaba unirse a un club, porque los eventos y festivales estudiantiles eran obligatorios, y ella siempre respondía que era estudiante y todo estaba bien y en general tenía más de 300 amigos en Cacao. Ella imaginaba momentos de su vida en los que siempre y en todas partes estaba sola y engañaba a los que la rodeaban diciendo que sus amigos simplemente llegaban tarde, y pensaba que para evitar esa vida tenía que hacer nuevos amigos. Mientras iba a clase, la niña pensó que intentaría convertirse en la mejor amiga de toda la universidad. Cuando se dirigía a la escuela, se enteró de que habían encontrado un cadáver en la calle, y la gente hablaba de cómo la niña había sido mordida por un vampiro, y alguien incluso dijo que ya no podían vivir en ese lugar. Sentada en el autobús, la niña pensó que ya era el tercer incidente que ocurría en esa zona. Incluso Google le había mostrado esa información. No entendía cómo podían seguir viviendo ahí. Ella pensó que todo esto estaba sucediendo justo al lado de ellos y temió por la vida de su familia. En la escena del crimen, la policía no permitió que nadie se acercara al cuerpo y pidió a todos que permanecieran detrás de la línea amarilla. Bonnie vio un vídeo en el que un hombre preguntaba si la gente sabía de dónde venían los vampiros, si era evolución o si la especie había existido pero simplemente estaba oculta al público. Bonnie dijo que lo único que todos saben es que viven entre la gente y se muestran de noche. El presentador dijo que las personas deben tener especial cuidado y no salir a la calle después de que suenen las sirenas, y nunca debería siquiera intentar luchar contra uno de ellos, porque son terriblemente fuertes y tienen la capacidad de regenerarse rápidamente. Después de clase, los niños se sentaron en un café y jugaron a un juego llamado ¿Quién puede beber más que quién? Alguien gritó que la novata había perdido y todos gritaron al unísono que debía beber. La niña pensó que ya llevaba 2 horas en el juego, pero aún no había logrado tener una conversación normal con ninguno de sus compañeros de clase. Pero ella no se rindió. El alcohol fue su salvavidas esa noche. Pensó que después de emborracharse y relajarse definitivamente se convertirían en amigos. Todo esto marcaría el comienzo de su nueva vida lujosa. Bonnie no entendía por qué todavía estaba sobria después de todo lo que había bebido. Ya no podía distinguir el alcohol del agua, y la niña se preguntó si realmente estaba condenada a quedarse sin amigos. En la mesa de Chuck comenzó una batalla de bebidas y casi todos los estudiantes fueron allí. Los perdedores tuvieron que participar en el concurso de talentos. Algunos de los participantes pensaron que deberían simplemente ir a participar en el concurso de talentos y no burlarse de sí mismos ahora, porque era simplemente imposible beber más que este tipo. Pero Bonnie no era una de ellos. Decidió aceptar el desafío y luchar. La gente dijo que era increíble y le preguntaron cómo logró beber tanto alcohol y vencer a este hombre. Chuck borracho llamó a la niña una bestia. De repente todos empezaron a tomar la iniciativa. Querían conocerla y empezar a comunicarse con ella. Bonnie pensó que nunca había tenido un amigo antes, pero parecía que finalmente podría hacer alguien.
Una de las personas presentes le contó que en la universidad la llaman Northwest Southeast, porque saluda a todo el que pasa. El chico le preguntó sobre el hecho de que ella no sabía quién estudiaba en su departamento y por eso se comportaba de esa manera, a lo que ella respondió que eso era cierto. Luego de lo cual, la muchacha propuso beber por el amor. Los chicos se quedaron sentados demasiado tiempo y se olvidaron del tiempo. Solo se dieron cuenta de esto cuando oyeron el sonido de una sirena. Se prepararon a toda prisa. Algunos no querían irse, pero los estudiantes aún así decidieron ir a la universidad. Alguien dijo que habían visto un vampiro cerca de la oficina del sindicato de estudiantes. Otro chico dijo que un chico que trabajaba a tiempo parcial en una librería cerca de la escuela había desaparecido. Asumió que también se había convertido en vampiro. Una chica preguntó con miedo cómo podían vivir, ya que no sabían quién entre ellos era un vampiro. Bonnie pensó que era hora de irse a casa antes de que oscureciera por completo. Walter se acercó a ella y se ofreció a acompañarla a su casa. La niña no respondió y él repitió su pregunta. Ella asintió con la cabeza, sin saber en absoluto qué decirle. Bonnie no entendía por qué él era tan amable con ella, pues sus amigos le habían contado sobre su popularidad, después de lo cual ella dijo que podía llegar sola a casa, porque era peligroso estar afuera a esa hora. Walter preguntó qué había de peligroso en ello. Mirando al chico, no supo qué responder a su pregunta. Al despedir a la muchacha, el chico decidió romper el silencio y dijo que había oído que ella vivía en el territorio de una iglesia católica y le preguntó si le parecía conveniente. La muchacha respondió que estaba bien, ya que no vivía en la iglesia en sí, sino simplemente en sus terrenos. Ella dijo que vive con sus adorables hermanas y hermanos, por lo que está feliz con todo. Siempre es ruidoso y el ambiente está lleno de energía. Le gustó mucho. Walter miró a la niña con sorpresa y sonrió dulcemente. Ella parecía tan amable con él. Sonó la segunda sirena, lo que significaba que era medianoche y no era recomendable estar afuera a esa hora. La gente corrió detrás del autobús, tratando de alcanzarlo, y pidieron al conductor que esperara, porque era el último autobús. Bonnie miró con miedo a la gente que pasaba corriendo. Después de eso, mirando al chico, le dijo que realmente debería irse a casa, porque ya eran las 12 de la noche. Señalando la parada del autobús, dijo que solo necesitaba tomar el último autobús. Había demasiadas casas vacías alrededor y nadie podría ayudar al chico si algo ocurría. Preguntó si había demasiada propaganda sobre los vampiros. La muchacha no le entendió y volvió a preguntar qué quería decir. Desde algún lugar cerca de la esquina escucharon a un hombre gritar, llamando a alguien un monstruo repugnante. La niña se asustó por esto. Resultó que eran solo dos hombres, uno de los cuales estaba tratando de cobrar una deuda del otro. El deudor se tumbó en el suelo y pidió que le permitieran volver a casa ese día, diciendo que sería mejor para ambos. Bonnie reconoció al atacante como el bandido que había llegado a su iglesia. Miró enojado al deudor y prometió matarlo. El bandido se abalanzó sobre el hombre y comenzó a golpearlo sin piedad. La niña estaba asustada, quería ayudar a este hombre, pero no sabía cómo hacerlo. Después de lo cual, vio cómo el deudor saltó y atravesó el estómago del bandido con su mano. El hombre lo miró con ojos de animal y dijo que le había pedido al bandido que se fuera y que sería mejor así. Bonnie se asustó aún más. Se dio cuenta de que no era una persona, sino un vampiro, y murmuró esto en voz baja. Walter también se dio cuenta de esto y maldijo. Habiendo abandonado a la muchacha, huyó del vampiro, y ella se quedó allí asustada y gritando. Ella estaba aterrorizada y pensó que era este tipo quien dijo que había demasiado revuelo en torno a los vampiros, y por eso no entendía cómo podía dejarla sola con un vampiro. El vampiro no entendía por qué estaba tan agitado, y la chica que estaba a un lado le pidió que no se acercara. Buscó algo en su mochila, tratando de calmarse mentalmente. La niña se asustó al darse cuenta que no encontraba lo que necesitaba en su bolso, aunque estaba segura de que tomó lo que le dio su padre. El vampiro, caminando hacia ella, le preguntó qué buscaba allí. Sugirió que podría ser una cruz o un ajo,
después de lo cual se rió entre dientes y dijo que tales cosas eran inútiles contra ellos. Bonnie se dio cuenta de que todavía no tenía consigo lo que necesitaba. Empezó a mirar a su alrededor, intentando averiguar si había gente cerca y si podía contar con ayuda. Al darse cuenta de esto, Damon se rió y dijo que parecía que estaba completamente sola en ese lugar. Ella se quedó temblando de miedo contra la pared y le rogó que no lo hiciera. Soltando sus colmillos, dijo que la niña no debía tener miedo de los vampiros, porque todos ellos alguna vez fueron personas, como ella. Después de ponerse de pie y reír, el vampiro tomó una decisión. Él ya estaba listo para morder a la niña, pero en el último momento decidió mostrarle el poder de bendición que tienen los vampiros. Después de lo cual le dijo a la muchacha que quería concederle la misma bendición. La niña gritó pidiendo que no se acercaran a ella, y Damon le dijo que beber sangre era mucho más placentero que las drogas y que podía producir un verdadero subidón. La niña no sabía qué hacer, pero comprendió que necesitaba escapar de él de alguna manera. Agarrando a la niña por el cabello, el vampiro le preguntó por qué no quería convertirse en uno de ellos y estar por encima de la gente. Dijo que la envolvería en lo mismo, prometió convertirla en vampiro. De repente algo sucedió. El vampiro soltó a la chica y le agarró la cabeza con horror en los ojos. Una hermosa chica rubia lo atacó. Se desató una pelea entre ellos y la bella salió victoriosa, después de lo cual la niña se agarró la cara con miedo. Lloró y murmuró en voz baja que no debería haber hecho eso. Se había dicho a sí misma que dejara de hacer esto muchas veces antes. Esta hermosa niña nació vampiro. Cuando regresó a casa, no recordaba dónde había dejado su tocado y comenzó a buscarlo. Ella continuó buscándolo frenéticamente, sin recordar dónde lo había dejado. La niña estaba muy contenta de encontrarlo en el cesto de la ropa. Al ponérselo en la cabeza, la niña pensó que probablemente era la persona más descuidada de toda la zona. Bonnie sabía que estaba cambiando cuando se puso extremadamente agitada, pero afortunadamente pudo calmarse con la ayuda de esta corona de espinas. La niña se dijo a sí misma que no debía olvidarlo la próxima vez, porque no podría ir a la universidad ni hacer nada más si la atrapaban. No fue nada fácil para ella vivir entre la gente, tratando de ocultar su verdadero rostro. Ella se quedó allí pensando que le había sucedido otra vez, pero ella solo quería vivir como una persona normal. No quería tener nada que ver con vampiros. Después de una clase en la universidad, un profesor se acercó a la niña y le preguntó si había entendido correctamente que se había presentado como Bonnie. La niña respondió que ese era su nombre. El hombre respondió que notó lo mucho que ella seguía estudiando incluso después de terminar la clase, y él solo quería asegurarse de que ella tuviera suficiente fuerza para el siguiente par. La niña le agradeció su preocupación y le respondió que estaba bien. Este fue su primer año como profesor. Es un maestro sincero que conoce a cada uno de sus alumnos por su nombre e imparte sus clases incluso los fines de semana. Fue un estudiante legendario que trabajó en 3 empleos para pagar su educación. Tuvo una infancia difícil con una madre soltera, pero ahora viven bien y probablemente se convertirá en padre el próximo mes. La muchacha pensó que este hombre era digno de respeto y que ella debía trabajar tan duro como el profesor para lograr algo en su vida. Durante el recreo, los niños le preguntaron a la niña si era cierto que recientemente se había encontrado con un vampiro. Sus amigos se preguntaban si estaba herida, y algunos incluso se molestaron en preguntar si estaba muerta, a lo que la niña sonrió y respondió que hasta donde podían ver, todavía estaba viva. El tipo llamó a Walter imbécil por dejar a la chica sola con el vampiro, y ella dijo que no había necesidad de preocuparse por eso, porque ella también logró escapar. Uno de los estudiantes dijo que había oído que de cada 10,000 personas, una es un vampiro. La amiga de Bonnie dijo en shock que eso era una locura, porque en ese caso había al menos 2 así en su universidad. ¿Qué deben hacer si uno de ellos está estudiando en su clase? Pero el chico le sugirió que no pensara demasiado en ese tema. La chica empezó a preocuparse por toda esa charla sobre vampiros.
pero intentó calmarse diciendo que el informe policial no contenía ninguna pista y que solo necesitaba mantener un perfil bajo en la universidad. Escuchó una conversación entre dos chicos que estaban discutiendo un incidente en el que un vampiro mató a una familia entera. Estaban hablando de que a ese ritmo toda la gente moriría y el chico expresó su opinión al respecto. Soñó que todos los vampiros morirían. Bonnie estaba perdida en sus pensamientos y no escuchó cuando la llamaban. Recordó que le dijeron que no podría hacer amistad con la gente. Cuando era niña, los libros ilustrados eran sus únicos amigos porque siempre estaba sola. Observó a los niños reunirse después de la escuela y pasar tiempo juntos, y todos los días rezaba para que un día encontrara una amiga con quien poder charlar y jugar. Un día un niño se acercó a ella y le dijo que no había pensado que ella pudiera leer esos libros. Dijo que también lo había leído recientemente. Así conoció a su única amiga. Estaban columpiándose en los columpios y discutiendo diversos temas. Otros niños comentaban que ella no iba a la escuela. Se reían de ella, pensando que la niña no sabía leer ni contar. Y un día Jacob le preguntó si era cierto que ella no iba a la escuela. Bonnie permaneció en silencio, no sabía cuál era la mejor manera de responder. Él sonrió y continuó diciendo que ella tenía suerte, porque había estado pensando durante mucho tiempo en cómo no ir allí. El chico la invitó a ir a la biblioteca con él la próxima vez que faltara a la escuela. Le dijo que no tenía ningún amigo en la escuela y la chica le preguntó si había muchos libros ilustrados en la biblioteca. Él sonrió y dijo que había muchos. Después de ese incidente, se reunían todos los días y pasaban tiempo juntos. Jacob compartía con ella los incidentes que le sucedían y que no le contaba a nadie más. Ella estaba realmente agradecida con él por esto. Cuando estaban juntos, la chica olvidaba que era un vampiro, pero esa felicidad no duró mucho. Un día vio unas abrasiones en la cara del niño y le preguntó qué era, pero él le respondió que no era nada y que estaba bien. Después de eso, se vieron cada vez con menos frecuencia y sus contactos diurnos desaparecieron en el olvido. Y Bonnie estaba enojada consigo misma por no darle nada a Jacob a cambio cuando él le había dado tanto. Ella quería ayudar a su única amiga. Un día vio como unos vándalos lo atacaban, sacudiéndole la mochila. Le recomendaron que la próxima vez le metiera al menos un poco de dinero en ella, y se preocupó porque uno de ellos pisoteó un libro que pertenecía a Bonnie. El abusador agitó el brazo para golpearlo, llamándolo perdedor de baja estofa. Su movimiento fue detenido cuando alguien le agarró la mano. El hombre aplicó tanta fuerza que el gamberro perdió el equilibrio y cayó. El hombre ni siquiera tuvo tiempo de comprender lo que había sucedido. Estaba tan aturdido que solo pudo maldecir. Alguien que ocultó su rostro para no ser reconocido le dijo que no se involucrara con Jacob. El hombre era tan fuerte que su golpe provocó que la pared detrás del agresor se derrumbara. Los vándalos huyeron despavoridos en diferentes direcciones, y aquel hombre corrió, revelándole su rostro al sujeto, para preguntarle cómo estaba. Fue Bonnie quien realmente quería explicarle todo al niño. La expresión de su rostro asustó a la niña. No sabía qué esperar de él, pero él tenía miedo y solo pidió una cosa, que no lo matara. Sus ojos estaban llenos de decepción, porque solo estaba tratando de ayudar a su única amiga. La niña fue sacada de sus recuerdos por sus amigos, quienes continuaron llamándola repetidamente. Ella hizo como si nada hubiera pasado y les dijo que ya estaba en camino. Un poco más tarde, en el recinto universitario, los chicos estaban de pie y discutían sobre alguien. Decían que pensaban que esa persona no volvería a aparecer por la institución educativa, ya que no lo habían visto desde hacía mucho tiempo. La niña apenas tuvo tiempo de pensar quién era cuando sintió un empujón en el pecho. Este tipo la llamó por su nombre y le preguntó si no podía ver hacia dónde se dirigía. Joe gritó que fue él quien chocó contra ella, pero la chica sugirió no arreglar las cosas y simplemente irse. Este tipo tenía mala reputación. Todos en la universidad pensaban que era un psicópata enfermo. Creaba problemas donde quiera que iba. Golpeaba a los estudiantes en fiestas donde había alcohol y les extorsionaba dinero. Fumaba en las aulas durante las clases, diciendo que era un vape
y que estaba permitido. Rosie dijo que había oído hablar de su amistad con un profesor de la escuela secundaria, pero que no era rival para este hombre. Bonnie sugirió no encontrarse con él y simplemente irse. Joe dijo que había algo mal con este chico en ese momento, pero las chicas no entendieron lo que quería decir. El chico preguntó a sus interlocutores si les parecía que el matón parecía enfermo. Rafael recordó cómo iba caminando por la calle y, atormentado por una sed terrible, tomó un bidón de agua de un hombre y lo vació. Sin embargo, todavía quería beber. Los estudiantes más jóvenes lo saludaron, y le pareció que lo estaban discutiendo, diciendo que si era un estudiante de 11 años que ingresaba, entonces esto quería decir que ya tenía 28 años. Él pensó que se reían de él, pensando que era estúpido. Solo querían preguntarle si todo estaba bien, pues parecía un poco perdido. Se preguntaban si necesitaba ayuda, tras lo cual le dijeron que pronto llegaría el último autobús del suburbano y que debían irse. Se asustaron por su apariencia y decidieron huir de él lo más rápido posible. Él pensaba que todos a su alrededor sabían que no podía encontrar trabajo. Se reían de él porque a su edad no podía terminar sus estudios. Le parecía que todos lo miraban con desdén. Rafael miró su reflejo en la ventanilla del coche y pensó que no los necesitaba porque había recibido un regalo alucinante. Se escuchó el sonido de las sirenas y toda la gente corrió hacia la parada del autobús, con miedo de perder el último autobús. Un profesor caminaba por la calle, hablando por teléfono con su madre, explicándole por qué tenía que quedarse hasta tarde otra vez en el trabajo. Al ver a Rafael, interrumpió la conversación y, volviéndose hacia el chico, le dijo que hacía tiempo que no se veían. El hombre lo miró y pensó que ese cerdo había logrado hacerse rico, pero su cara seguía fea. Al subir al auto, el profesor Krauss dijo que se preguntaba qué estaría haciendo su amigo ahora. Hasta que descubrió que regresaba a la escuela, se disculpó con el chico, diciendo que ahora tenía prisa y sugirió que charlaran la próxima vez. Dijo que había estado con los estudiantes antes, dirigiendo clases, y todos resultaron ser muy trabajadores, por lo que tendría que prepararse aún más duro para sus clases. Rafael miró al señor Krauss y pensó en el hecho de que habían entrado el mismo año. ¿Cómo logró este estúpido hombre encontrar trabajo? Asumió que el profesor sobornó a alguien y por eso consiguió un buen puesto. Al chico le molestaba todo, incluso el hecho de que el profesor consiguiera un bonito coche. Pensó en cómo el profesor hacía el ridículo mientras él, pobrecito, corría de un lado a otro para asistir a entrevistas. El chico creía que por mucho que trabajara, el éxito solo llegaba a algunos, pasando desapercibido para otros. El profesor le preguntó si todo estaba bien, porque lo había llamado, pero no respondió. El señor Krauss preguntó si Ralph le dejaría pasar, ya que estaba parado justo delante de su coche, pero el hombre tomó estas palabras como quiso. Pensó que también el hombre se reía de él y le reprochaba. Le parecía que todos a su alrededor se reían de él y lo humillaban. Él creía que todo el mundo pensaba que su vida era una mierda. Enfadado, se enojó y atacó el coche del profesor. Con un movimiento de su mano, la levantó en el aire y la arrojó, haciéndola saltar al techo. Caminó hacia el coche y gritó insultos a las personas que había visto antes, porque creía que lo estaban humillando e insultando. Ralph estaba hablando de si realmente creían que criticando su vida podrían mejorar la suya, y el profesor, colgado en el coche volcado, preguntó por qué el tipo hacía eso. El hombre gritó de miedo, pidiéndole a su amigo que se fuera y no se acercara a él, pues hacía poco que había comenzado una nueva vida y no quería despedirse de ella tan pronto. Sin embargo, ya no pudieron detener al vampiro. Al día siguiente, los estudiantes se sentaron en la sala de descanso y comentaron lo sucedido. Pensaban que el profesor era muy buena persona, pero muchos no entendían cómo alguien podía matar a alguien. Joe no entendía cómo podían asistir a clases cuando tenían tanto miedo. Rosie notó que su amiga estaba perdida nuevamente en sus pensamientos y le preguntó si todo estaba bien, a lo que ella respondió que todo estaba bien. Todos los estudiantes recibieron un boletín del profesor Schmidt recordándoles la reunión general de estudiantes.
Todos fueron a la sala de reuniones. Los estudiantes estaban preocupados por ser recogidos tan tarde y esperaban ser liberados temprano, ya que moverse por la ciudad a altas horas de la noche era demasiado peligroso. Rafael, el hombre que mató al profesor favorito de todos, estaba sentado en el armario, escondido de miradas indiscretas. Se sentó y recordó nuevamente todos los insultos que tuvo que soportar en su vida. El tipo pensó que sabía cómo dejar de llamarse basura. Raf pensó que todos los demás simplemente necesitaban ser eliminados. Los estudiantes se reunieron en la sala de reuniones y uno de ellos dijo que el profesor llegaría muy pronto. Rosie preguntó dónde había ido Bonnie. Joe también se sorprendió por su ausencia, porque todos habían estado caminando juntos, después de lo cual le preguntó a su amiga si había visto su máscara. Un vampiro recién creado se acercó a una de las aulas. Él estaba decidido y quería mostrarle a todo el mundo lo que pasaría si me pusiera en contacto con él. Sin embargo, cuando entró al auditorio, vio que estaba completamente vacío. Estaba perplejo y no podía entender a dónde se había ido toda la gente, porque se suponía que debían tener una reunión en esa misma sala. Después de lo cual vio una nota que decía que la reunión se había trasladado a otro lugar. En el aula donde estaban reunidos todos los estudiantes, el profesor le preguntó a uno de los estudiantes por qué habían cambiado de aula, a lo que el hombre preguntó si no había sido él quien había enviado los mensajes a todos. El edificio en el que, según la nota, se realizaba la reunión estaba destinado a ser demolido y en su entrada colgaba una pancarta pidiendo a la gente no entrar. Al llegar a ese edificio, el hombre dijo que no podía ser que allí se estuviera celebrando una reunión general de estudiantes. Vio a una niña frente a él y preguntó quién era. Era Bonnie. Se puso una máscara en la cara para que nadie la reconociera. Ella respondió que estar interesado en su personalidad no era algo de lo que debería preocuparse y luego le preguntó por qué mató al profesor. El chico volvió a preguntar sorprendido quién era y luego con una sonrisa preguntó: «Entonces, este cerdo era tu profesor». Raf dijo que este perdedor estaba actuando con arrogancia, que era un funcionario y que, cuando solo le pagaban por hora, una persona definitivamente debería vivir dentro de sus posibilidades. Bonnie preguntó, ¿y eso fue todo? Ella estaba interesada en si realmente fue solo por eso que el tipo mató al hombre. Miró a la niña y no entendió qué era exactamente lo que no le gustaba de su respuesta, y él respondió tranquilamente con su consentimiento, diciendo que eso le bastaba. La muchacha se sorprendió al darse cuenta de que él había destrozado al hombre solo por sus propios sentimientos de inferioridad. Este profesor no hizo nada en absoluto. ¿Por qué entonces tuvo que convertirse en una víctima? La niña estaba tan llena de ira que incluso tuvo que cerrar los ojos. Ella dijo que personas como él son la razón por la que el mundo es un lugar tan aterrador, por la que la gente tiene miedo de dejar salir a sus hijos y por la que no pueden dormir por la noche por miedo. La niña le preguntó por qué toda esa gente tenía que vivir con miedo. Ella le sugirió que se entregara, pidiera perdón a la familia de la víctima y gestione una compensación. Pero él, usando su fuerza, la atacó. Arrojó a la muchacha muy lejos, hacia un lado. El chico estaba contento de ser invulnerable. Bonnie se acercó a él por detrás, sobresaltándolo, y le preguntó si realmente creía que ese movimiento funcionaría con ella. El tipo no entendía qué diablos estaba pasando. Se preguntó si este golpe fue débil, ya que sabía que lo había asestado con toda su fuerza, y entonces finalmente se dio cuenta de que la chica que estaba frente a él también era un vampiro. Se dio cuenta de que no era la única persona especial en ese lugar. Ralph preguntó cómo había llegado la chica a la universidad. ¿No estaba loca por chuparles la sangre a todos los presentes? Le ordenó que se quitara la máscara y le preguntó si no le habían enseñado que estaba prohibido ocultarse la cara en presencia de los mayores. Él entendió por qué la niña ocultaba su rostro. Estaría condenada si la atrapaban. El tipo siguió exigiéndole que se quitara la máscara, prometiéndole no matarla. Después de lo cual le dijo que dejara de ser modesta, porque no le estaba pidiendo que se quitara la ropa.
Y la niña respondió que parecía que no entendía algo. Ella dijo que usó la máscara por su propio bien, porque si descubre quién es ella, tendrá que matarlo. El chico sonrió, sin creer las palabras de la chica. Le preguntó si sabía que la efectividad de los poderes que un vampiro puede absorber al beber sangre depende de su cuerpo. Después de lo cual atacó nuevamente a la chica. Estaba seguro de que la chica solo estaba fanfarroneando y no podría hacerle nada en absoluto. Recordó todo lo que sabía sobre las proporciones en que la sangre humana es absorbida en el cuerpo del vampiro. Esa sensación cuando la carne se desgarra en pedazos y los huesos se hacen añicos. Afloró a la superficie su recuerdo de cómo había sucedido su conversión, y la gente que estaba a su alrededor le decía que podían utilizarlo. Después de lo cual extendieron una mano ensangrentada y dijeron que esto había que beberlo. Prometieron que después de esto renacería. Discutieron que la vida útil de un vampiro mestizo es de solo 5 años. Pero si entras en la familia de un león, puedes aumentarla. Normalmente, el cuerpo tarda aproximadamente 1 mes en absorber completamente la sangre, pero logró recuperarse después de solo 2 días, y resultó estar más congelado de lo que pensaban los vampiros que lo convirtieron. El chico volvió mentalmente al presente, se puso de pie y miró el polvo levantado por la caída de Bonnie. Se acercó a ella con cara de satisfacción y se burló de la muchacha, pensando que para ella había llegado el fin. Pero ella se levantó como si nada hubiera pasado y le preguntó si había terminado. El tipo no entendía cómo esto era posible, porque sentía como si la hubiera golpeado. Se preguntó qué fue lo que se rompió entonces, porque escuchó un crujido. Al mirarse las manos y ver los dedos ensangrentados, se dio cuenta de que eran ellos. Rafael cayó al suelo y gritó por el dolor que sentía. Inclinado por el dolor e insultando a la chica, le preguntó quién era. Bonnie fingió no oír la pregunta y le preguntó si había pensado en el dolor que el profesor tenía que soportar, y su familia seguirá sufriendo hasta el final de sus días, porque este hombre los privó de un ser querido. Ella no entendía cómo él podía matar a su amigo tan fácilmente y tan cruelmente. Continuando tendido en el suelo, el niño admitió que envidiaba al profesor Krauss. Después de todo, era un niño que creció con una cuchara de madera en la boca, pero vivía mejor que él, que creció con una cuchara de oro. No quería admitir que alguien como él se hubiera convertido en basura, aunque era lógico, porque no se esforzaba en absoluto ni se esforzaba por nada. El chico rompió a llorar y dijo que había perdido la calma, después de lo cual se preguntó por qué había matado a su amigo. Ahora él mismo no lo entendía. Bonnie lo miró y no entendió qué hacer a continuación. El niño continuó diciendo que, si lo pensaba, el profesor probablemente era su único amigo verdadero. Dijo que solo un amigo estaría dispuesto a hacerse la víctima en el baño. Mirando a la niña, le preguntó si eso era cierto. Quitándose la máscara, dijo que había una razón por la que él siempre sería basura, porque no aprovechaba las oportunidades que se le daban. El tipo se abalanzó sobre la chica y le dijo: ¿por qué revelar su rostro si iba a pintarla ahora? Llamó a la niña idiota, diciendo que los vampiros se regeneran de todos modos. La muchacha le detuvo el puño, diciéndole que en ese caso haría que ya no pudiera hacerlo. Bonnie apretó el puño y comenzó a torcerle el brazo con gran fuerza. Así lo lanzó con mucha habilidad. Ralph ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta de cómo se encontró nuevamente en el suelo. Recordó la conversación entre los 2 vampiros que lo habían convertido. Dijeron que cuando te encuentras con un león, debes callarte e inclinarte a sus pies. Querían decir algo más, pero decidieron que no era importante, ya que de todos modos nunca se encontraría con un león. El chico les pidió que continuaran, y así lo hicieron, diciendo que si se encontraba con un vampiro así, definitivamente sería un cadáver. Estaban hablando de un vampiro de pelo blanco, quien ahora estaba frente al chico y estaba listo para destruir todo a su paso. La muchacha lo arrojó hacia arriba con tanta facilidad que incluso sus zapatos volaron de sus pies. Él le rogó pidiéndole que no lo matara, prometiéndole hacerse cargo de una compensación para la familia del profesor.
La muchacha volvió a preguntar si definitivamente se haría cargo de la compensación, después de lo cual dijo que en ese caso tendría que morir. Con un hábil movimiento arrojó al tipo desde una altura, y allí yacía en el suelo, todo destrozado, retorciéndose de dolor. El cuerpo de Rafael pareció empezar a disolverse. Bonnie se quedó de pie y observó lo que estaba sucediendo desde un costado. Sus súplicas de misericordia aparecieron nuevamente ante sus ojos. Suspirando, la niña se dio la vuelta y se alejó. En la escena del crimen, el investigador se acercó al tipo y le preguntó si no podía hacer nada por sí mismo y si tenía que estar allí para esta maldita investigación. Sugirió que todos terminaran todo rápido para poder salir finalmente de allí. Preguntó si había alguna pista y su subordinado le respondió que había un par. No había ni una sola cámara de vídeo cerca, no había cámaras en los tableros de los autos, y solo había un par de testigos con una coartada. Las cámaras de uno de los edificios los captaron entrando en el momento del incidente, y el edificio está a 20 minutos de la escena, por lo que eso podría considerarse su coartada. El hombre insultó al empleado y le dijo que debería esforzarse más para no tener que lidiar con esas tonterías, y el tipo le pidió disculpas. El chico pensó en cómo el jefe siempre hace que sus subordinados hagan todo el trabajo sucio y luego cosecha solo los frutos de la gloria. Realmente no le gustaba trabajar con este hombre. El jefe preguntó si había sangre en el lugar, pero el tipo respondió que no encontró nada, ningún rastro en absoluto. El jefe gritó de miedo cuando vio a un extraño hombre pelirrojo en el lugar del incidente. Le preguntó quién era y qué estaba haciendo allí. Sin responder a la pregunta formulada, Jack preguntó si querían ilustrarlo sobre los detalles de este asunto. El hombre preguntó enojado quién lo había enviado allí. Le interesaba saber si el equipo del chico estaba enviando gente a espiar las investigaciones de otros. Preguntó por qué Jack no iba y se ocupaba de sus propios casos. El chico quedó sorprendido por la desfachatez del investigador. Jack vio un reloj muy caro en la mano del investigador y le dijo que parecía elegante y muy caro. El hombre bromeó diciendo que le había costado un riñón y le pidió que finalmente soltara su mano. Algo alertó al chico y dijo que los detectives normalmente no usan colonia, pero ahora pudo detectar un aroma ligeramente perceptible en este reloj. Al hombre no le gustó la acción de Jack, pero eso no lo detuvo. Comenzó a mirar atentamente el reloj y preguntó si las tiendas no ajustaban las correas de sus productos antes de venderlos. Después de todo, no era una marca barata. Y, al parecer, la hora que muestran es incorrecta. Por la diferencia horaria, parece la hora rusa. Después de esto, el hombre dijo que un conocido traficante de drogas del mercado negro había salido de prisión hoy y regresaba a su país, insinuando que un policía había participado en su liberación. Sonriendo con picardía, el joven continuó examinando el reloj. No tenía idea de que en el mundo moderno todavía había personas que aceptaban relojes como regalo. El hombre miró a Jack confundido, sin saber cómo explicarle para que todas las sospechas desaparecieran de él. Su subordinado parecía muy cauteloso. Él también empezó a sospechar de su jefe. El chico se rió entre dientes y dijo que era solo una teoría y por lo tanto el hombre no debería reaccionar tan violentamente. Y si además considera que son colegas, entonces debería pensar en comenzar a hablar un poco más educadamente, porque los subordinados también son personas. El pasante pensó que el líder del grupo, Jack, era realmente genial. Nadie más en la estación tenía el coraje de hablarle así a su arrogante jefe. Era el inspector jefe Jack Kammerer. Se graduó de la escuela temprano y tiene una memoria fenomenal, gracias a la cual nunca olvida las cosas que vio una vez. Tiene un récord de arrestos de vampiros que ha superado el 80% desde el establecimiento de las contramedidas contra los vampiros, y a pesar de haber ganado un premio nacional a una edad temprana por sus innovadoras técnicas de arresto, la lista de sus logros es interminable. Por eso la gente lo apodó el fantasma cazador de vampiros. El chico dijo sarcásticamente que regresaría primero y se disculpó por molestarlo. Los subordinados del investigador lo presionaron duramente.
diciendo que todo esto requería una investigación, pero él intentó evadirlo, diciendo que simplemente había recogido lo que el tipo había tirado. En la segunda escena del crimen, un hombre con gorra informó que la víctima había sido expulsada del edificio y, a juzgar por las marcas en la escena, se había peleado con el asesino. Jack se sorprendió de que alguien pudiera luchar contra un vampiro, tras lo cual el hombre dijo que había buenas noticias. Podían dejar de preocuparse por al menos un vampiro. Esto tranquilizó un poco al comandante del grupo. Miraron el edificio y se preguntaron qué tan fuertes debieron haber sido los golpes para causar tal destrucción. Jack pensó que si hubiera sido una pelea, las pruebas habrían quedado esparcidas por todos lados, pero a juzgar por la falta de pruebas, no hubo pelea. Fue una paliza unilateral. No hay posibilidad de supervivencia para la víctima. Dijo que este era un vampiro inusual. La gente hablaba sobre el derrumbe del edificio Guncher. Les preocupaba que no hubiera ni una sola cámara y no se sabía por qué había ocurrido, pero les tranquilizaba que nadie hubiera resultado herido. Algunas personas asumieron que era un vampiro, ya que la policía seguía llegando en cantidades cada vez mayores. En el campus universitario, un tipo se paró frente a varias pancartas y gritó a través de un micrófono que definitivamente había un vampiro en la cocina. Dijo que ya habían tenido 2 incidentes, y por más que le pidieron a la administración que hiciera algo al respecto, esta se mantendría pasiva. Los amigos de Bonnie estaban asustados. Rosie dijo que el tipo tenía razón y que la administración no estaba haciendo nada en absoluto, y su amiga sugirió que quizás sería mejor comenzar a estudiar solo en línea. Bonnie decidió que a partir de ese momento debía ser aún más cuidadosa, porque el riesgo de ser descubierta crecía cada día. Los chicos le preguntaron a la chica dónde había desaparecido tan repentinamente ayer, y ella respondió que tenía dolor de estómago y se disculpó por no avisarles de inmediato. La niña sintió la mirada de alguien sobre ella y se giró. Era Jack. Se giró hacia la niña y le preguntó si su nombre era Bonnie. Los amigos de la chica comenzaron a adivinar quién podría ser. Joe le preguntó a Bonnie si era su novio, y la chica dijo que probablemente era un magnate financiero. Joe sonrió y preguntó qué pasó con su ropa en ese caso. Bonnie recordó que era el mismo chico pelirrojo quien le preguntó dónde podía encontrar una estación de policía cercana. Recordó que todavía no se había presentado. El chico decidió arreglar esto y comenzó a hablar en detalle sobre sus éxitos desde la escuela hasta el presente, después de lo cual asumió que la chica ya sabía todo esto. Ella le preguntó si era detective y él respondió que era una chica inteligente, dejando claro que lo era. La muchacha caminaba al lado de Jack y no entendía qué quería de ella, si realmente averiguaba algo sobre ella. Mientras caminaban, todas las chicas que estaban cerca fijaban su mirada en el chico. Lo comentaban, decían lo guapo y sexy que era, asumiendo que era una estrella de cine. La niña pensó que cuando otros policías hablaron con ella ayer, no tuvieron ninguna pregunta sobre su coartada. No entendía por qué él estaba allí, pero él pareció leer sus pensamientos y dijo que había llegado para seguirla. Él sugirió que después de lo sucedido, la niña podría estar asustada y se ofreció a ir juntos, diciéndole que podía preguntarle lo que quisiera. Bonnie decidió fingir que no sabía nada en absoluto y decidió preguntarle qué pasa cuando atrapan a un vampiro. Él respondió que no lo anuncian al público y por lo tanto la mayoría de la gente no lo sabe. Explicó que la debilidad de los vampiros es su corazón, y para matar a uno hay que dejarlo completamente desnudo, pero eso es difícil de hacer debido a su rápida regeneración, así que se les ocurrió algo más interesante. Primero, atan a los vampiros con un cable de alto voltaje, que hace pasar electricidad por sus cuerpos, y luego los arrojan a un horno donde la temperatura supera los 2000 grados centígrados. De esta manera arden sin dejar rastro alguno. La niña pensó en una estufa que normalmente se muestra en las películas. Él preguntó si esta información tranquilizó a la niña y dijo que a él se le ocurrió la idea. La niña se rió entre dientes y dijo que parecía que realmente no le gustaban los vampiros.
y él respondió que solo quería retroceder 10 años. Él solo quiere beber toda la noche, pasear al perro bajo el cielo nocturno, tener una cita. Sus planes incluían matar a todos los vampiros y volver atrás en el tiempo, devolviendo todo a su lugar. Bonnie estaba asustada por sus planes. Fueron a comer algo y Jack mencionó que el único lugar cerca de su propiedad era un restaurante de cerdo desmenuzado. Hacía tanto tiempo que no comía comida, así que ya había olvidado que existían otros platos de cerdo. El chico le ofreció pedir algo más, diciendo que él la invitaba, que no entendía cómo ella podía estudiar todo el día y comer tan poco. Ella se negó, diciendo que con eso le bastaría. Jack sugirió que comiéramos algo y charláramos al mismo tiempo. La muchacha estuvo de acuerdo y agradeció al joven por la comida. Después de oler la comida, Bonnie pensó que no podía acostumbrarse al olor de la comida, sin importar cuántas veces ya la hubiera olido. Ella sintió algo y miró a Jack. Resulta que se lastimó. El policía dijo que aparentemente se había cortado la mano al intentar cortar carne, y la niña le preguntó si estaba bien, preguntándose cómo había podido cortarse en un lugar así. Le dijo a la muchacha que no se preocupara, porque estaba acostumbrado a ver sangre, a verla todos los días. La niña miró su mano y pensó en sangre. Ella frunció los labios, intentando no delatarse, y el tipo empezó a lamerse la herida, como si chupara sangre, y dijo que era bastante profunda. En ese momento observó muy de cerca el comportamiento del personaje principal. La muchacha estaba sentada con la mirada baja y conteniéndose. Debajo de la mesa ella agarraba la corona de espinas en sus manos, y pensó que ese hombre la estaba probando intencionalmente. Él sabe que los vampiros no pueden comer comida normal y observa su reacción a la sangre. El chico le pidió disculpas por la sangre mientras comía y le dijo que se apurara y comiera antes de que todo se enfriara, después de lo cual le preguntó si no le gustaba el sabor de esa comida. Y luego preguntó directamente si quizás era ella la que no podía comer esas cosas. La muchacha le preguntó de qué estaba hablando, si existía alguna persona que no comiera kimbap, a lo que él respondió que era muy posible. Continuó diciendo que así sería si ella fuera un vampiro. Ellos solo beben sangre y bebidas, y tan pronto como comen algo así, su naturaleza comienza a rechazarlo con una agonía insoportable. La chica no entendía cómo él sabía que ella era un vampiro. No sabía si planeaba detenerla ahí mismo. Pensó que tal vez debería decir que se le revolvía el estómago e irse apresuradamente, pero se dio cuenta a tiempo que eso causaría aún más dudas. Pero todavía no entendía cómo actuar a continuación. Con mano temblorosa tomó los palillos. Mirándola, Jack le preguntó si acababa de decir algo estúpido. La niña se disculpó por empezar a comer mientras él hablaba. Simplemente no pudo resistirse a un olor tan agradable. El chico la miró con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Bonnie le preguntó si podía creer que fuera tan barato, solo un rollo, y que hubiera tantos ingredientes dentro. Ella le ofreció un trozo y luego le preguntó qué quería decir antes, pero él respondió que todo estaba bien y que debía seguir comiendo. La niña apenas logró correr hasta el baño e inmediatamente vomitó. Ella sentía que iba a morir. Era tan difícil empujar la comida hacia adentro. Esta vez todo salió bien, pero la próxima vez deberá tener aún más cuidado. La muchacha comenzó a rezar, prometiendo que se comportaría con tranquilidad, no se perdería ninguna misa y limpiaría siempre la catedral. Un poco más tarde se encontró nuevamente con Jack en el pasillo, y él estaba encantado con su nuevo encuentro. Sonrió y dijo que solo estaba caminando, pero aparentemente era el destino. La niña se preguntó por qué diablos era el destino, pero en voz alta solo dijo que era una simple coincidencia. Al ver algo en la mano de la niña, preguntó si estas eran las donas de arroz que servían en la cafetería. Ella sonrió y respondió que sí, que solo quería compartirlos con sus hermanos y hermanas menores, después de lo cual le preguntó si querría uno. Encontrándose en una situación incómoda, dijo, «No, ¿cómo podría?». La niña suspiró aliviada y dijo, «¡Qué alegría!». Dándose la vuelta,
Le explicó que a sus hijos les encantaba el pan y luego le preguntó si entendía. El tipo permaneció de pie en el lugar observándola irse, y Bonnie salió satisfecha y por fin pensó en despedirse. En el patio de la universidad, un bisturí brilló en la mano de un tipo con un micrófono y gritó que ahora sí estaban tomando acción. Y todos los demás tenían que demostrar que no eran vampiros, porque tenían la capacidad de curarse rápidamente. Él y sus seguidores se cortaron las manos y mostraron a otros que sus heridas no sanaban instantáneamente. Los que estaban a su alrededor no podían creer que todo el consejo estudiantil se hubiera cortado las manos a la vez. El tipo dijo que los vampiros no podrían usar sus poderes bajo el sol, así que, tras atraparlos, los entregarían fácilmente a la policía. Sabía que se estaban excediendo un poco, pero si la gente no lo hacía, sospecharían aún más de ellos. Continuaron coreando sus consignas, instando a quienes los rodeaban a hacerse cortes en el cuerpo y demostrar que eran humanos. La opinión del público estaba dividida. Algunos pensaban que estaban locos, mientras que otros estaban dispuestos a arriesgarse. Bonnie se quedó entre la multitud, pensando que su funeral sería hoy. Ella pensó que hoy necesitaba faltar a clase e irse, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por una mano que la agarró. La niña pensó que no podría hacer esto si la rodeaban, pero fue Jack. Él agarró a la niña de la mano y la llevó a un lado. Dijo que necesitaban salir de allí inmediatamente. La niña no entendía por qué la estaba salvando, pero en su camino aparecieron seguidores de aquel hombre calvo y les pidieron que se hicieran una prueba. Prometieron que la herida no sería profunda, pues bastaría que apareciera una gota de sangre, y después de eso proporcionarían todo para curar la herida. La chica enmascarada los miró severamente, preguntando por qué iban a irse en lugar de simplemente tomar su examen. Bonnie dijo que está mal sospechar de todos los que les rodean y que no tienen derecho a obligar a nadie a hacerlo. La niña se enojó y dijo que Bonnie debía saber sobre las cosas que sucedían en su institución educativa. No entendía cómo una estudiante podía justificarse, dada la situación actual. Ella agarró a la protagonista de la mano y le ordenó que lo hiciera. Bonnie sabía que no podía hacerlo, porque entenderían todo tan pronto como la cortaran. Ella cerró los ojos y apretó los dientes con miedo. Pero vi la mirada sorprendida de la chica de la máscara y sentí lo incómoda de la situación. Había una venda ensangrentada en su brazo. Jack le ajustó la manga de la chaqueta y dijo que ya lo habían hecho antes y que no entendía qué más querían estas personas de ellos. Bonnie pensó que era una venda que el policía había usado para lesionarse anteriormente. Ella lo miró agradecida. De repente, la presidenta del consejo estudiantil dijo que podría haber puesto la venda ya ensangrentada, pero la chica de la máscara insistió en que dijeron que ya lo habían hecho. Pero el hombre dijo que tenía que asegurarse porque no lo había visto con sus propios ojos. La niña comprendió que ahora la descubrirían y que no tenía salida, y ahora la mano de alguien se extiende hacia ella. Pero Jack detuvo al tipo, diciéndole que ese no era un hospital donde podían obligar a una persona a cortarse varias veces, y que mostrar un cuchillo de esa manera era un crimen. El presidente del consejo estudiantil se indignó y exigió que lo dejaran ir. Y el chico dijo que entendía cómo se sentían los estudiantes, pero esto era demasiado y debía dejarlos pasar. Ricardo no entendía cómo podía confiar en la palabra de ese tipo. Tenían que atrapar a los vampiros hoy, ya que todo el consejo estudiantil corría el riesgo de ser expulsado de la universidad. Jack mostró su identificación policial y dijo que podía apostarlo todo. Los chicos no esperaban tal giro de los acontecimientos y el policía dijo que este estudiante les iba a ayudar en la investigación. La niña estaba increíblemente agradecida con él, pero todavía no entendía por qué la estaba sacando de esa situación. Por la tarde la niña estaba en casa completamente a salvo. Ella yacía allí, disfrutando del sueño de su hermano y hermana pequeños. Su pasatiempo despreocupado fue interrumpido por un mensaje de texto. Era de un detective, que escribió que si la niña se mete en problemas, debe llamarlo. Ella pensó que lo que pasó hoy fue realmente aterrador,
Miró la pegatina enviada por el chico y no entendió su significado. Los niños preguntaron si su hermana pequeña le estaba enviando mensajes de texto a su novio. Uno de ellos dijo que podía decir que era un novio por la forma en que sus dedos estaban escribiendo, y la niña estaba indignada porque en realidad aún no habían dormido. Les dijo que se fueran a dormir y les pidió que hablaran como niños normales. Ella pensó que este tipo no era como los demás, y se preguntó por qué lo había dejado pasar. La niña no estaba del todo segura de ello. Sin embargo, ella pensaba que él era una buena persona. En ese momento, estaba parado en el techo de un edificio alto y mirando la pantalla de su teléfono. Dijo quién habría pensado que la encontraría así. El policía sabía que Bonnie era un vampiro de raza pura. Cerca de la iglesia se oyó un grito de que era necesario traer un sacerdote. Un hombre le sugirió al segundo que simplemente se fueran, pero este insistió, diciendo que este era el último punto donde necesitaban resolver todo y que el sacerdote solo estaba escondido en algún lugar. El hombre estaba seguro de que resolverían todo hoy. Su monólogo fue interrumpido cuando alguien le preguntó si lo buscaban. El hombre calvo preguntó con miedo al hombre que se les acercó dónde había estado escondido todo ese tiempo. Frente a ellos se encontraba un hombre alto, de cabello oscuro, con un cigarrillo entre los dientes y sosteniendo un bate en sus manos. Los bandidos estaban confundidos. No esperaban ver a semejante sacerdote. Baldy comenzó a convencer al padre Mikhail de que debía firmar los documentos, diciendo que ya lo habían esperado demasiado tiempo y que no iban a mimarlo solo porque era sacerdote. El padre Michael dijo, «Bueno entonces», y blandió su bate. Lo golpeó contra el suelo con tanta fuerza que lo partió en dos, y los bandidos se asustaron mucho por esto. Apagó el cigarrillo en su lengua y sugirió que ese no era el mejor lugar para conversar y que tal vez deberían ir a algún lugar más tranquilo. Ambos bandidos se apresuraron a huir de él. Uno de ellos dijo que si no hubiera estado tan ocupado, seguramente le habría arrancado las manos al cura, y el segundo, sonriendo, dijo que no tenían nada planeado, pero el calvo aseguró que sí tenían planes. Klaus no entendía qué le pasaba a este sacerdote, y Bruce le preguntó si no le había contado a su compañero quién era este hombre en el pasado. El hombre calvo dijo que para él todo está claro, solo hay que mirarlo. Y su compañero dijo que según rumores del pueblo, había un rastro de cadáveres detrás de él. En casa, la niña se puso de pie y oró. Y el niño le dijo a la niña que su hermana había estado haciendo esto durante 1 hora. La niña sintió pena por su hermana. Finalmente, el padre Miguel regresó a casa, y la niña le gritó con alegría una cálida bienvenida. El sacerdote preguntó por qué lo saludaban de forma tan extraña, y los niños le dijeron que su hermana había estado actuando de manera extraña todo el día, y la niña respondió que simplemente estaba contenta de ver a su padre, porque se iba por unos días. La muchacha le preguntó cómo había ido el entrenamiento. Él dijo que no había pasado nada especial. Ella continuó diciendo que había oído que él había sido voluntario, pero el hombre volvió a repetir que no había pasado nada especial. Era un sacerdote católico, aunque no lo pareciera. Era como un padre para la niña, y solo gracias a él ella pudo ir a la universidad como una persona normal. También se enoja mucho con ella si descubre que ella estaba afuera en su forma real. El padre Michael siguió caminando, sorprendido de que la puerta estuviera abierta, y escuchó que lo habían estado esperando durante una eternidad. Había 2 feligreses. El hombre les preguntó si necesitaban algo y ellos dijeron que solo venían a agradecerle por arreglar la plomería de su casa y también querían felicitarlo por su cumpleaños. Sabían que amaba el alcohol y le preparaban un delicioso vino de albaricoque. El hombre tomó en sus manos el frasco que las damas trajeron. Él dijo que no debían preocuparse y que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ellos. Y Bonnie pensó que le había gustado el regalo y estaba muy feliz por ello. La niña notó que él no estaba enojado y asumió que no sabía lo que había sucedido, pero él se volvió hacia ella y le dijo que necesitaban hablar. La niña pensó que ahora definitivamente era un cadáver. Subieron al tejado del edificio,
lejos de miradas y oídos curiosos. El padre Michael se quedó en el borde, mirando a lo lejos, y la niña se quedó parada esperando lo que sucedería a continuación. El hombre sacó un cigarrillo y estaba a punto de encenderlo. Continuó mirando a lo lejos durante largo rato, ordenando sus pensamientos y sin saber por dónde empezar. Le preguntó directamente a la niña si ella era la que estaba involucrada en el incidente del vampiro cerca de ellos. Bonnie tragó saliva con miedo. Después de encender un cigarrillo, le preguntó si había pensado en lo que sucedería si la hubieran atrapado. La niña intentó explicar lo que habría sucedido con sus hijos y la gente de su zona, diciendo que realmente no tenía otra opción ese día. Dijo que ella sabía perfectamente cómo la gente veía a esas criaturas. Hasta hoy creía que tomaría la decisión correcta, pero no podía dejarla salirse con la suya y le prohibió asistir a la universidad hasta que aclarara su mente. La muchacha dijo que no era justo, porque sabía lo duro que había trabajado para instalarse allí. Con lágrimas en los ojos, la niña dijo que hasta los 10 años nunca había salido a la calle y no tenía ni una sola amiga, y solo ahora comenzó a acostumbrarse y acostumbrarse a la universidad, porque simplemente no podía creerle. Hasta ese día ella nunca causó ningún problema. El hombre gritó y preguntó si realmente no entendía nada. Dijo que no importaba cuánto tiempo entrenaba a la bestia. A los ojos del pueblo ella no será más que un monstruo. Bonnie lo miró con miedo y no supo qué decir en respuesta. Recordó cómo reaccionaban los que la rodeaban a lo que ocurría a su alrededor. Colgaron varias pancartas y gritaron que llevaban 10 años viviendo en el horror por culpa de los vampiros. Pidieron al gobierno que tomara medidas porque los incidentes con vampiros estaban trayendo horror a las vidas de sus hijos. La gente creía que era solo cuestión de tiempo antes de que los vampiros agotaran el mundo y decían que era necesario erradicarlos antes de que fuera demasiado tarde. Bonnie no recordaba nada antes de llegar al refugio en el otoño de hace 10 años. Se dio cuenta de una cosa mientras se conocía a sí misma. La gente era un amplio campo con flores deslumbrantemente hermosas, y ella no pertenecía a ese lugar. Quizás su padre tenga razón y no importe cuánto lo intente. Para estas personas, ella es un monstruo que los caza. No tenía ningún amigo con quien compartir recuerdos. Ella no podrá expresar sus sentimientos si se enamora. La niña solo quería ser una persona común y corriente, y ella estaba dispuesta a arriesgar su propia vida. Había 3 personas de pie cerca de la entrada del club, y una de ellas, volviéndose hacia la otra, dijo que sería un excelente reemplazo para el mocoso que se había caído recientemente. Dijo que en principio no tendría que aprender nada, excepto una cosa: los leones tendrían que obedecer completamente. Asintió el hombre, pero pidió que le explicaran exactamente qué quería decir el león. El hombre explicó que los leones son los nombres de los 6 líderes que tienen el control total sobre los vampiros de este país. Son completamente diferentes a los vampiros que el chico había visto antes. Poseen un poder abrumador que les permite controlar innumerables monstruos como los vampiros. Un solo león puede destruir una ciudad entera con su fuerza. El niño estaba encantado y preguntó si él también podría convertirse en león, pero recibió una respuesta negativa. Un hombre se les acercó y los vampiros comenzaron a burlarse de él. Le preguntaron si había trabajado antes como modelo de abrigos, y él respondió que había venido a ver al león. El vampiro se sorprendió y le dijo que aquello no era un zoológico. Le ofreció al hombre sacar su trasero de allí, de lo contrario le daría una paliza. El hombre empujó al vampiro y siguió caminando, y el tipo del sombrero se rió porque ignoró completamente al vampiro. Stefan se enojó y dijo que este idiota realmente quería ir a la tumba. El hombre golpeó a ambos vampiros con tanta fuerza que sus cuerpos vibraron y luego cayeron al suelo, después de lo cual continuó como si nada hubiera pasado. Otro vampiro intentó atacar a Cole, pero repitió, como hipnotizándolo, que necesitaba llamar al león. Un hombre de traje corrió a la oficina del señor Lucy y le preguntó qué debían hacer, y él respondió que lo que estaba sucediendo sonaba gracioso. Mostró sus dientes de oro y ordenó que dejaran entrar a Cole.
Los jóvenes estaban relajándose en una discoteca cuando de repente un joven preguntó con miedo qué estaba pasando. Dos tipos corrieron hacia el escenario. Uno de ellos agarró al otro por el cuello con la mano. La gente alrededor gritó que era un vampiro y comenzaron a huir. Fue Cole quien gritó para que saliera el león. Después de lo cual, dijo que escuchó que había un león en ese edificio y le pidió que saliera y no le arrojara sus inútiles mocosos al tipo. Mostró los dientes y gritó enojado que el león saliera. El hombre vio ojos rojos en la oscuridad, después de lo cual comenzaron a aparecer siluetas de personas, una de ellas aplaudiendo y elogiando al tipo. El vampiro preguntó cómo podía ayudar a Cole. Cole le preguntó al vampiro que se le acercó si realmente era un león, pues parecía un perdedor y no parecía un león. Sonrió y dijo que este tipo era el primero en decírselo. El vampiro de cabello azul se volvió hacia el chico y le dijo que conocía a muchas personas como él, tras lo cual le preguntó qué haría con su vida de tan solo 5 años, y dijo que existía la posibilidad de prolongarla, y consiste en convertirse en león. Lev le dijo al chico que su rostro le parecía familiar, y le preguntó si era el mismo oficial del FSSI, después de lo cual agregó que era un gran admirador. Le dijo a Cole que le gustaba y se ofreció a trabajar con él. El chico respondió que lo escuchaba claramente, pero dijo que era una pena no estar dispuesto a trabajar bajo el mando de mocosos flacuchos como este tipo, y el león le aconsejó que tuviera cuidado con su lengua si no quería toser sangre, especialmente considerando que recientemente lo habían convertido. Cole se ofreció a darle al chico una última oportunidad de sobrevivir si le cedía su lugar. El vampiro se rió y dijo lo asustado que estaba. La estaca asestó silenciosamente un golpe bastante potente en la cara del león, y él dijo que no debía preocuparse, porque pronto las cosas se pondrían más aterradoras. Continuó golpeando al vampiro de cabello azul golpe tras golpe, diciendo que no entendía el chiste de que a un león así le patearan el trasero. Los demás vampiros observaban todo lo que ocurría desde la barrera y no entendían por qué Cole era tan fuerte, ya que parecía haber despertado hacía poco. El chico pensó que sentía su fuerza. Ahora era mucho más fuerte y poderoso que cuando era humano. Quería arreglar su vida, convertirse en un león y vivir en la cima del mundo. El hombre quiso golpear al león otra vez y gritó para que muriera. Sin embargo, con solo mover su dedo en la frente del chico, fue capaz de asestarle un golpe muy fuerte, tanto que Cole salió volando hacia un lado. El golpe fue tan fuerte que el chico salió volando muy lejos hacia un lado. Leo, al ver el cuerpo tendido allí, dijo que era una desgracia y que ese hombre no merecía su tiempo. Uno de los secuaces del señor Lucy dijo que parecía que el hombre estaba muerto y les ordenó que se encargaran del cuerpo. El señor Lucy estaba sentado en su oficina y pensó que las reparaciones tomarían una eternidad. No debería haber comenzado, especialmente porque este vampiro resultó ser un fracaso. Pero un subordinado vino corriendo hacia él gritando. Le susurró algo al oído. Esta noticia interesó mucho al vampiro y quiso ir a conocer al Sangre Pura. El hombre gritó y pidió ayuda. Un día, mucha gente se reunió en el parque cerca del desagüe pluvial. Todos intentaban abrirlo, pero no tuvieron éxito, y un hombre preguntó si alguno de los presentes tenía algo cortante. Alguien sugirió llamar a los rescatistas, porque si seguían esperando, el pequeño gatito podría morir. Alguien preguntó, señalando con el dedo un lugar por donde salía el dinero a raudales. Todos giraron la mirada en la otra dirección, pero no vieron nada allí. El hombre se dio la vuelta antes que todos y no entendió lo que pasó. El desagüe pluvial estaba abierto y el gatito ya estaba parado a su lado. Le preguntó a Bonnie si lo había abierto, a lo que ella respondió que eso ocurrió solo y que ella misma lo había abierto. Después de esto, la niña fue mencionada en el periódico local. Debido a esta situación, el padre Michael se enojó mucho y regañó a la niña, pues le decía repetidamente que debía pasar desapercibida, pero ella se resistió, diciendo que si no hubiera salvado al gatito, definitivamente se habría ahogado. Al hombre no le quedaban más argumentos que presentarle a la muchacha.
El sacerdote pensó en los mestizos y le dijo a la muchacha que en los últimos 10 años habían aumentado su fuerza y nadie sabía hasta dónde había llegado. Tienen sus propias bandas y se esconden detrás de posiciones influyentes, en el ejército, la policía e incluso entre las autoridades. Esperan pacientemente antes de emprender cualquier acción para conseguir lo que quieren, pero tarde o temprano tendrán a todo el país bajo su control. Y lo que más desean es un vampiro de raza pura. Tienen fuerza, dinero, poder, pero la esperanza de vida no les basta. Su esperanza de vida solo puede incrementarse con la sangre de Bonnie, un vampiro de raza pura. La muchacha le preguntó al padre Mikhail cómo sabía todo esto, pero él respondió que eso no tenía importancia ahora. Ella vio muchos periódicos en su escritorio, con artículos que de alguna manera estaban relacionados con los vampiros. La niña cogió uno de ellos y le preguntó a su padre para qué era, pero él le dijo que la niña estaba pensando en lo equivocado en una situación tan difícil y que era hora de que dejara de actuar como una niña. Ella miró su foto juntos y dijo que él tenía razón y que ella era un monstruo. ¿Pero alguna vez había pensado en lo que estaba pasando por su cabeza? Pero él estaba inmerso en sus pensamientos y parecía no escuchar a la niña en absoluto. Ella le preguntó por qué él estaba preocupado no por ella, sino por el hecho de que ella era un vampiro. El hombre se enojó por sus palabras y caminó hacia ella, pero la niña logró salir corriendo de la habitación. Mientras huía, la niña dejó caer el sobre, en el cual estaba escrito «Feliz cumpleaños de Bonnie». Suspiró profundamente y se sentó en la mesa, sumido en sus pensamientos. La niña, asustada, salió corriendo del edificio, pensó que su padre corría tras ella. Bonnie pensó que él siempre había sido así. Recordó como una vez, mientras ayudaba a un anciano, cuando le preguntaron cómo agradecerle, respondió que necesitaba invitarlo a una fiesta de inauguración de una casa. Él siempre fue honesto cuando se trataba de la gente, pero en realidad nunca pensó en ella de la misma manera. Estos pensamientos hicieron que las lágrimas corrieran por las mejillas de la muchacha. Estaba muy disgustada porque el padre Mikhail era como un padre para ella. Durante un servicio religioso, 2 feligreses conversaban. Una dijo que el sacerdote era un hombre muy grosero, pues en 10 años nunca le había visto sonreír. Y la segunda comentó que dicen que su cuerpo está cubierto de cicatrices y que podría tener un pasado peligroso. El hombre les pidió que no participaran en la conversación, y ellos se disculparon con él. Se volvió hacia ellos y les preguntó si entendían que eso era de muy mala educación, y luego dijo que si eso volvía a suceder, se vería obligado a echarlos. Su discurso fue interrumpido por la aparición del señor Lucy. Al verlo, se dio cuenta de que este vampiro era completamente diferente a las criaturas sentadas afuera. Los feligreses que estaban en la fila comenzaron a molestarse. No entendían qué era lo que estaba deteniendo la fila. El hombre dijo que estaba buscando a alguien y esperaba que el sacerdote le ayudara a conocer a esa persona. Todo esto era peligroso porque había feligreses alrededor. Tenía que expulsarlos de alguna manera de la iglesia. Las miradas de la gente se volvieron hacia el frente de la fila, preguntándose quién era y qué estaba haciendo el padre. El padre Michael fingió no entender a quién buscaban y dijo que estaban realizando el rito de la comunión. Y el señor Lucy dijo que se irían tan pronto como pudieran encontrar a esa persona. El sacerdote lo miró severamente y dijo que esa persona no estaba en la iglesia. El tipo dijo que tenía un aspecto bastante mezquino para ser un clérigo y preguntó cómo sabía a quién buscaban. Alguien de la fila preguntó si el chico sería más rápido. El vampiro intentó contenerse y dijo algo que solo se dice una vez, que no debía ser tocado. El hombre que estaba en la cola no le escuchó, se acercó a él y le tiró el paraguas de las manos. Atacó al chico, lo insultó y le preguntó si no veía que había gente detrás de él. El vampiro se enojó, sus ojos parecieron volverse locos y estaba listo para matar a ese hombre. El padre Miguel interrumpió todo lo que estaba sucediendo, gritando contento. Miró al señor Lucy con preocupación, después de lo cual se dirigió a los feligreses, pidiendo disculpas y diciendo que hoy tendrían que interrumpir la misa,
y les pidió que se fueran a casa. Mientras se marchaban, la gente se preguntaba qué había pasado y si todo estaría bien con el sacerdote. El hombre arrojó una tarjeta de visita de su club a los pies del reverendo y le preguntó por qué, cuando terminó, no pasaba a divertirse un poco. Prometió darle un descuento especial. Sonriendo, me pidió que saludara a Bonnie. El padre Michael no entendía qué hacer a continuación. Se sentó y pensó en el hecho de que estos bastardos sabían sobre la ubicación del Sangre Pura desde hacía mucho tiempo, y nunca se comunicaron con ellos simplemente porque estaban esperando hasta que pudieran conseguir el corazón de un adulto de raza pura. El hombre miró su foto conjunta sobre la mesa y recordó el sobre de Bonnie. Recordó que cuando lo enviaron al extranjero, se hizo amigo de un niño pequeño allí. A pesar de su vida difícil, era un chico brillante y optimista. Se hicieron muy cercanos, se comunicaban con frases cortas. Él era el único que traía una sonrisa a su rostro enojado. Sin embargo, así como una tormenta de arena llega sin previo aviso, también llegó ese fatídico día en que se anunció que se habían descubierto terroristas y que posiblemente se estaban transportando explosivos, y el hombre lo volvió a encontrar en condiciones que nunca hubiera deseado. Los terroristas estaban recogiendo y transportando bombas en los alrededores, mientras el niño caminaba por la zona. Los soldados le dijeron que soltara su bolso y pusiera las manos detrás de la cabeza, pero no lo hizo. Los padres utilizaron a su propio hijo como distracción mientras transportaban los explosivos, y lo único que llevaba en su bolso eran latas de pintura vacías. Ese día el hombre perdió la sonrisa. Sentimientos de impotencia y culpa cayeron sobre él como una pesada carga, y cada día vivía con arrepentimiento por lo sucedido. En ese momento creyó que servir a Dios le ayudaría a eliminar esa culpa, pero nada cambió. Y la aparición de los vampiros provocó que todo el país cayera en un estado de caos. No había habido ninguna nevada fuerte esa noche, pero nuevamente se enfrentó a una tormenta sin previo aviso. Vio a un niño tendido en el suelo, con ropa ensangrentada, en la calle. Después de llevar a esta niña al hospital, el médico le dijo que no tenía ni un solo corte. La mujer le preguntó si él era su tutor. Él respondió que no y estaba a punto de irse, pero la pequeña lo agarró de la manga y recordó al niño tendido en el suelo y moribundo. El hombre la trajo a su casa como guiado por el destino. Excepto su edad y nombre, la niña no sabía nada más, y pronto se hizo evidente que ella no era humana. Cada vez que miraba el rostro de la niña, tenía pesadillas con recuerdos que deseaba olvidar. Un día tomó una decisión y rompió todas las cartas que le había escrito a su joven amigo, y la muchacha vio todo esto. Tiempo después, al llegar a casa, vio un montón de cartas pegadas sobre la mesa. Ella lo revisó todo, pegó las piezas y dejó una carta suya, en la que agradecía a su padre por permitirle dormir en una cama calentita y se disculpaba por haber vomitado la comida que le había dado. Después de lo cual fue a la comisaría y quiso confesar que era un vampiro. La policía estaba asustada y no sabía qué hacer, pero ella asumió que la niña estaba bromeando y le dijo que ese tipo de bromas no la llevarían a nada bueno. La policía dijo que fingiría que no había oído nada, pero la niña siguió insistiendo y la mujer le preguntó qué haría si de repente unos vampiros reales la atraparan y le preguntaran dónde estaban sus padres. Bonnie pensó que simplemente tenía que demostrarlo. La policía no comprendió lo que estaba sucediendo y estaba dispuesta a sacar sus armas, pero el padre Miguel llegó corriendo. Agarró a la niña de la mano y le dijo que la había estado buscando por todas partes. El hombre dijo a los oficiales que la niña probablemente les estaba gastando una broma extraña, pero que había estado aburrida durante los últimos días. Regresó sus pensamientos al presente y sacó una enorme mochila del armario. El padre Michael no sabía cuándo estas criaturas vendrían por ellos, por lo que necesitaba borrar todo rastro de ellos, salir de ese lugar y encontrar una manera de proteger a los feligreses. Pasó corriendo junto a la puerta detrás de la cual dormían los niños. El hombre no vio a nadie en la puerta principal y pensó que podría escapar por los callejones,
Pero los vampiros se interpusieron en su camino y le preguntaron a dónde iba con una bolsa tan grande, como si estuviera tratando de escapar. Dijo que allí solo había niños y pidió a los vampiros que se fueran al menos por hoy. Mikhail no sabía qué esperar de ellos y tenía miedo de un ataque. Uno de los vampiros dijo que su amo simplemente les ordenó estar en alerta, y la chica, mirando la hora, confirmó que efectivamente ese no era el mejor momento. Los vampiros corrieron hacia la misma puerta, detrás de la cual estaban los niños. El sacerdote corrió tras ellos, pidiéndoles que no hicieran eso. Pidió que se perdonara a los niños, porque aún eran muy pequeños. Sin embargo, uno de los vampiros derribó la puerta de una patada y se disculpó por la intrusión. La válvula del cilindro de gas estaba abierta y había una vela encendida cerca. El vampiro levantó la manta esperando encontrar niños debajo. Qué grande fue su decepción cuando no encontró a nadie allí. Y luego hubo una explosión y uno de los vampiros murió. El sacerdote se quedó asustado cerca del edificio explotado y temía que hubieran muerto niños en la casa. El vampiro asumió que el hombre estaba loco y preguntó qué había sucedido. El vampiro ardiente dijo que el sacerdote había tendido una trampa en la casa. El vampiro se abalanzó sobre el hombre y le preguntó cómo se atrevía a hacer semejante cosa. Mikhail bloqueó el golpe con su mochila y el vampiro la atravesó con su golpe. Después de esto, el hombre sacó un lanzallamas y quemó al vampiro. Entonces, el resto de vampiros se acercaron a él y le preguntaron dónde estaba el sangre pura y le prometieron que todo esto no terminaría pacíficamente. Les dijo que el sol estaba ahora en su cenit y preguntó por qué tenía que crear tal situación. Y salió deliberadamente en un momento en el que no podrían utilizar su poder al máximo. La casa del hombre estaba en llamas y los vampiros estaban listos para atacarlo. A los vampiros les informaron que sus coches habían explotado. El chico de pelo largo maldijo y le preguntó al hombre quién era. El hombre pensó que estos cretinos no se habían dado cuenta de trampas tan simples. Él le respondió al vampiro diciéndole que él mismo lo había llamado una persona sin valor, así que un pequeño equilibrio de la situación debería ser normal. Los niños corrieron hacia la niña y estaban muy felices de haberla encontrado. Ella les dijo que simplemente estaba explorando la zona y Britney asumió que extrañaba su hogar. Después de la explosión, encontraron un nuevo hogar y tuvieron que instalarse allí como adultos. Chuck les dijo que su padre había dejado sus cosas en la iglesia y había ido a recogerlas, y la niña, enojada, dijo que no lo había estado esperando. El hombre vino y le dijo que lo demolerían. Los niños estaban enojados, no querían moverse y habían luchado durante tanto tiempo por esto. Bonnie le preguntó indignada a su padre cómo podía tomar esas decisiones sin siquiera hablar con ellos. Ella dijo que él puede olvidarse de sus sentimientos. Pero, ¿cómo será para Britney y Chuck? Porque todavía son demasiado jóvenes. La niña dijo que tiene miedo de la nueva escuela, y el niño dijo que no quiere mudarse. Mikhail les mostró su nueva casa y les dijo que este lugar no está lejos de sus instituciones educativas, por lo que pueden llegar sin problemas. Los niños estaban encantados con su nuevo lugar de residencia. Les gustó mucho la cama suave y el baño grande. Al entrar en la habitación, la muchacha quiso preguntar de quién sería la habitación, pero el hombre se le adelantó y le preguntó si le gustaba. Después de lo cual se dio cuenta de que esa habitación le pertenecía. Estaban jugando un juego y Britney gritó felizmente porque había ganado. Chuck le dijo que había hecho trampa y eso era todo. Y su padre le preguntó si al menos podían actuar como niños a veces. Mientras jugaba afuera, Chuck dijo que era la primera vez que veía a su padre patear una pelota. El niño hizo un muñeco casero y se lo mostró a su padre, diciéndole que lo había hecho él. A lo que la niña le preguntó si no era un muñeco vudú. Un día Britney le preguntó si había sucedido algo bueno últimamente, pero él dijo que no exactamente. Bonnie les preguntó si querían pizza esa noche y los niños felizmente respondieron que sí. Al encontrar sangre de vaca coagulada en el refrigerador, la niña se dio cuenta de que no había ido a hacer compras esa semana. Miró a su padre y pensó que debía haberlo hecho él.
pero no quería perturbar su idilio con una pregunta. Al llegar a su habitación, abrió el cajón de la mesita de noche. Al mirar la corona, recordó la historia que le contó su padre. La llevaba consigo para recordar los pecados del pasado, pero en realidad lo salvó muchas veces. Al dárselo a la niña, el padre dijo que la ayudaría a no perderse. Lo sostuvo en sus manos y pensó en su padre. Sus pensamientos fueron interrumpidos por los niños, quienes dijeron que habían metido la ropa en la lavadora. Mirando hacia la puerta, Bonnie pensó que su padre no era de esos tipos olvidadizos. Chuck sugirió comer algo sabroso cuando su padre regresara. Bonnie sugirió hamburguesas y él estaba encantado. Todos se preguntaban cuándo regresaría. La muchacha estaba segura de que él regresaría pronto, pero mientras tanto estaba lidiando con los vampiros. Los quemó y ellos pidieron misericordia. 3 ya estaban muertos. El padre Michael pensó que el combustible restante debería ser suficiente para matar al resto. Destruyó el tanque de combustible, pero los vampiros vivos aún permanecieron. El hombre pensó que esto era malo, porque era su mejor arma, y no tenía nada más. Un vampiro se le acercó y le preguntó si no sabía que las personas eran débiles porque dependían de armas como esas, y luego le preguntó si no le parecía tan gracioso ahora como antes. Amenazó al hombre diciéndole que no pensara que lo matarían así como así. El padre Michael se puso de pie, sosteniendo una pistola en sus manos. El vampiro se sorprendió y preguntó si el hombre realmente creía que podía hacer algo con un pedo tan pequeño. Preguntó si el grande no funcionaba, porque creía que este funcionaría. El vampiro sugirió que el hombre simplemente muriera en paz, ya que estaba dificultando las cosas para ambos. Se abalanzó sobre el sacerdote y le gritó que necesitaba saber cuál era su lugar. El padre Michael disparó un tiro que le atravesó el pecho. Recordó que antes, mientras disparaba a un blanco, gastó 10 balas y todas dieron exactamente en el mismo lugar. Hace un par de años, el gobierno capturó a una mestiza y experimentó con ella, pero no pudieron completar el experimento debido a otros mestizos. El vampiro le preguntó al hombre si realmente creía que moriría con tantas balas dentro de él. El padre Michael recordó cómo se encontró con un hombre conocido que le trajo una carpeta con documentos, y le dijo que estaba corriendo un gran riesgo al hacer eso, que no sabía lo que estaba haciendo el sacerdote, pero le pidió que no lo hiciera. Se sentó en casa y se familiarizó con una enorme pila de casos de vampiros. Volviendo sus pensamientos al presente, dijo que habían descubierto todo sobre los cuerpos de los vampiros, y el hombre sabía que si el mismo lugar era atacado muchas veces, la regeneración del cuerpo se volvería 2 veces más lenta, lo que en última instancia conducirá a una incapacidad total para hacerlo.